Jesús López Almejo, analista internacional, nuestro profesor de Relaciones Internacionales. ¿Cómo estás? Bienvenido a Fórmula Noticias. ¿Cómo estás viendo esta situación, José? Hola, mi querido Juan, pues cada vez más predecible. Justo el señor como López decía Otálora, ¿no? Como más o menos como de la misma manera y con el mismo tono que muchas personas de oposición aquí en México se refieren a él. ¿Te diste cuenta de la forma que podría traer o no fondo? ¿Tú cómo ves? Sin duda alguna, lo que veníamos comentando en días pasados, se ha cumplido el ABC de lo que ya decíamos, de un gobierno que habla de democracia, pero que al mismo tiempo se comporta de forma represiva, que tiene un estado de excepción, que no le gusta la protesta interna, que no escuchan al pueblo, porque finalmente, a pesar de que en un principio se había comentado la posibilidad de que anticiparan elecciones generales, el Congreso peruano había dicho que no, porque la autoridad electoral no estaba en condiciones de organizar elecciones generales. La autoridad electoral dice, sí estamos en condiciones, y de todas formas se aprueba por ahí una moción, Juan, en donde dice, no, nos vamos a ir a elecciones hasta el 2024 y no vamos a hacer. La razón es muy sencilla. Si en este momento se fueran a elecciones generales, pues perderían, porque el Congreso también estaba en la lista de los que se tendrían que haber disuelto, Juan. Oye, entonces, ¿esto no le salió a Keiko Fujimori tal y como lo esperaba, dirías tú? ¿O ya estaba previsto que una situación como la que estás mencionando se pudiera dar? Porque bueno, ya era strike cantado que se iba a deponer al presidente Pedro Castillo ante pues, una enorme cantidad de embates, tanto jurídicos, legales ahí y mediáticos, sin duda alguna. Mira, Juan, tú escribiste en tu columna de La Jornada unas palabras que me gustaría traer a colación. La noticia falsa es el síntoma de un propósito que va más allá de engañar por engañar. Busca hacer daño a una persona o una causa. ¿Qué tiene que ver con Keiko Fujimori y qué tiene que ver con esto que me preguntas? Trataron de dañar tanto la imagen de Pedro Castillo, lo acorralaron tanto, de tal suerte que lo desarraigaran, lo desvincularan del pueblo que le votó y del partido que lo llevó a la presidencia. Lograron lo segundo, desarraigarlo del partido que lo llevó a la presidencia a y cambio de llevarlo darle también a gobernabilidad. cometer una serie de conductas medio desafortunadas. ¿Estás conmigo? Esto, o sea, Sí, no por supuesto. demerita la situación que se vivió en Perú con respecto a un golpe blando que evidentemente se dio contra Pedro Castillo, pero también Pedro Castillo cometió ahí una serie de conductas con las que no se ayudó mucho y terminó totalmente solo, José de Jesús. Exactamente, pero la jugada de Keiko Fujimori y de la bancada fujimorista no salió del todo bien, porque ellos pensaban que lo habían desacreditado tanto ante la gente que no iba a tener respaldo o capital político allá abajo en la calle, y lo que estamos viendo es que justamente se les está complicando derrocar a Pedro Castillo con una mano en la cintura, porque justamente aunque el ejército se puso del lado de Keiko Fujimori y su bancada, la calle está despreciando al Congreso, a la bancada fujimorista, y está pues con Pedro Castillo, lo que ha complejizado más la acción política. Y ahí es donde entra México. México entra justamente con una figura que no necesariamente es injerencista, que desde 1954 incluso se reconoce como una obligación de los estados determinar si quienes solicitan asilo son candidatos, tienen el perfil para considerar que se les persigue políticamente, y una vez que deciden dar asilo, también tienen la obligación de negociar un salvoconducto, porque A ver, o se puede quedar en la esto es embajada o tiene que ir al interesante. país. Esto es muy interesante, José de Jesús, porque además está en la Constitución el solicitar y otorgar asilo, me parece que en el artículo número 11. De esto se acusa de injerencismo a México, pero para que nos dejes muy claro qué sucede con este asilo que se le da a la familia del presidente Castillo, de Pedro Castillo, y por qué sería injerencismo el habérselo otorgado si está planteado primero en nuestra Constitución, en el artículo número 11, y luego, pues si es algo que se especifique y que queda ahí en tratados internacionales mismos que Perú ha suscrito. Definitivamente, Juan, además del artículo 11 constitucional mexicano, también en el artículo 36 de la Constitución peruana se reconoce la figura del asilo, y en la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático de 1954, tanto desde el artículo 5 hasta el artículo 12, se reconoce justamente esta figura de asilo político. Me parece que en cuanto al asilo político y también al salvoconducto, hasta ahí Perú lo acepta a regañadientes, pero creo que lo que les molesta bastante es las críticas directas de López Obrador a la clase política peruana. Me parece que viene más de ahí la respuesta, Juan. Oye, José de Jesús, bueno, de ahí viene la respuesta. ¿Cómo ves la declaración de persona non grata
a nuestro embajador allá en Perú. ¿No te parece un poco drástico por parte del gobierno de aquel país? Y bueno, pues también te quiero hacer una pregunta. ¿Por qué no expulsaron a la representación de los Estados Unidos cuando en varias ocasiones se ha referido a procesos que sí son internos del país, como la disolución del Congreso, a la que llamó Pedro Castillo cuando aún era presidente? Porque bueno, pues sí, es la otra parte de la moneda, pero es una cuestión interna en el Perú y sobre eso no hay interpretaciones, a menos de que tú me corrijas. No, me recordó muchísimo, Juan, a la declaración de persona no grata que hicieron en el gobierno golpista de Yanine Áñez en Bolivia en el año 2020 de nuestra embajadora María Teresa Mercado Pérez, que finalmente terminó retornando a La Paz cuando regresó, digamos, el gobierno de Lucho Arce, el movimiento al socialismo, y reanudó sus funciones como embajadora en México en Bolivia. Y bueno, me lo recordó mucho porque finalmente México también actúa ahí con apego al marco jurídico internacional y terminó por darle asilo a buena parte del gabinete que hoy gobierna nuevamente en Bolivia. En este caso, me parece que el gobierno de Perú se deslegitima solo porque primero reconoce que se hace parte de la Convención de Caracas, también reconoce que es una figura que su constitución la tiene contemplada. Sin embargo, y aunque no se refieren directamente a que Pablo Monroy per se haya cometido algún error, dice, esto es consecuencia de lo que hacen las autoridades del más alto nivel mexicano, pero ojo, porque en el reconocimiento de la figura del asilo también advierten que pusieron en conocimiento del gobierno mexicano la persecución legal que tiene la Fiscalía peruana en contra de la esposa del presidente Castillo. Oye, pero rápidamente, sí. José Jesús, ¿qué diferencia tiene esta solicitud y otorgamiento de asilo a la familia de Pedro Castillo con, por ejemplo, lo que sucedió con Buñuel, o lo que sucedió con Remedios Varo, o lo que sucedió en su momento con Trotsky, o con el asilo español? Porque veo incluso a muchos descendientes de republicanos españoles que se asilaron en México y a los que nuestro país les abrió las puertas, pues lamentando que se le haya dado asilo a la familia de Pedro Castillo. Rápidamente, nos queda un minutito. ¿Cómo ves esta Diferencia nada más en situación? el tiempo, mi querido Juan, pero es exactamente la misma figura y es lamentable esto segundo que mencionas, que quienes han gozado, quienes han hecho su fruto de esta figura, ahora sean quienes se arraigan una bandera nacionalista para decir el gobierno mexicano está siendo injerencista al utilizar la figura que le salvó la vida a nuestros antecesores. Y con Estados Unidos, por supuesto que este gobierno peruano pues va justo de la mano. No es casual que Anthony Blinken en automático reconociera y también Justin Trudeau en automático reconocieran junto con la OEA a este gobierno de Dina Boluarte, Juan. Pues lamentable, porque entonces pues los derechos no tendrían que ser sectorizados. Entonces sí, derechos para mí, pero no para ti porque piensas distinto, entonces no son derechos. Muchísimas gracias, José de Jesús López Almejo, por acompañarnos y pues seguiremos hablando sin duda sobre este tema. Gracias por la invitación, Juan. Siempre a la orden. Un abrazo. Un abrazo de regreso.